Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al Centro Peruano de Derecho Administrativo. Es una enorme alegría poder estar frente a ustedes otra vez, a todos los que nos estén viendo a través de nuestras redes sociales. El día de hoy tenemos el agrado de poder contar con la presencia del doctor Carlos Álvarez Solís, que nos va a desarrollar el tema de instrumentos de gestión en políticas públicas. El doctor Carlos Álvarez Solís es abogado por la Universidad Privada del Norte con mención summa cum laude, así como también es árbitro por el OCE, es magíster en gestión empresarial y derecho corporativo por la Universidad Europea de Monterrey y también es ponente a nivel nacional en temas de arbitraje y contratación pública. Antes de darle paso al doctor, solamente quiero mencionar de que pueden realizar las preguntas a través de las redes sociales para que al final de la exposición el doctor pueda absorberlos. Doctor Carlos, es un gusto poder tenerlo con nosotros. Siéntase bienvenido y la plataforma es suya. Bien, en primer lugar, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Caballero, por la invitación a esta ponencia. A todos los que nos acompañan a través de estas plataformas virtuales, les extiendo mi cordial saludo y a su vez felicito la iniciativa de organizar eh, este tipo de eventos en el marco de la especialización en el derecho administrativo, porque involucran la importancia de lo que es la administración pública para el ejercicio del desarrollo de la sociedad. Hoy les voy a compartir los instrumentos de gestión de políticas públicas que tiene el Estado peruano y la importancia que tienen estos para el quehacer de la gestión pública. ¿Y esto por qué? Hace algunos años atrás me inserté al mundo de la administración pública y empecé en el tema de asesoramiento, directamente en el área de asesoría jurídica de una entidad muy importante dentro del Poder Ejecutivo. Y recuerdo que en la primera semana en la que llevaba en dicha institución, se realizó una capacitación. La capacitación versaba sobre contrataciones con el Estado. En consecuencia, yo pensé que íbamos a recibir algunas actualizaciones en cuanto a la ley 3225, que es la ley de contrataciones con el Estado, algunas opiniones de la Dirección Técnico Normativa de OCE, o en su defecto, algunos pronunciamientos del Tribunal de Contrataciones con el Estado. Entendí que el cariz o la vertiente de la capacitación debía ser por ese lado, por ese enfoque. Yo en aquel entonces no estaba certificado por OCE, recién, insisto, estaba incorporándome al quehacer de la administración pública, siendo funcionario o servidor público, en aquel entonces servidor todavía, ya luego después fui funcionario público, y la capacitación fue justamente la que voy a dictar en estos momentos. Nos dedicamos 2 horas o quizás un poco más a hablar sobre los instrumentos de gestión de políticas públicas y la importancia que radican en la organización estructural de lo que es una entidad del Estado, en lo que es una entidad pública, evidentemente. Sorpresa tuve después que cuando ya fui a dar después mi examen de certificación por niveles de OCE, bajo el antiguo régimen o bajo el antiguo esquema, este tenía 4 rubros de preguntas. Tenías que aprender, o por lo menos tenías que validar y aprobar, de las 5 preguntas que correspondía a cada ítem o a cada rubro, por lo menos 4. Y eso trajo consigo la siguiente colación o la siguiente situación, que fue que el primer rubro del que tenías tú que aprobar o validar para que puedas certificarte por OCE era justamente sobre este esquema de los instrumentos de gestión de políticas. Era el primer rubro. Muchos de los funcionarios y servidores públicos trabajamos en la administración pública sin entender la relevancia de comprender que el Estado es ordenado. Yo siempre sigo con esa tesis de que el Estado peruano es ordenado, pero es ineficiente. Y es ineficiente no porque no existan protocolos, normas, instrumentos de gestión o una fiscalización adecuada del gasto público.
Yo siento que no hay una sistematización de la administración. Se hacen, por ejemplo, el PEI y el POI de manera automática, sistémica, sin ningún tipo de mejora. No se hacen los reportes correspondientes al plan estratégico sectorial multianual que lo manejaría cada sector. Las metas del riesgo país vinculadas al CEPLAN, que es el Centro de Planificación Nacional, se vuelven lejanas y solamente son tomadas como si fueran informes que se tienen que hacer respecto del todo y de la nada porque carecen de algún objeto o de sentido. Y en realidad esto no es así. Los instrumentos de las gestiones de políticas públicas forman parte de la política pública de modernización de la gestión del Estado. Y yo siempre he dividido el esquema de la modernización de la gestión del Estado en tres etapas. La etapa de gestación, que fue justamente con la Constitución Política del año 1993 y se inserta la economía social de mercado, y en la época del 90 se hace la suscripción con los convenios con Oracle y Palo Alto para los sistemas de seguridad perimetral gestionada, que en su oportunidad permitieron incorporar el SIGA y el SIAP. Primero el SIAP, luego el desarrollo administrativo del SIGA, que hoy sería impensable e inimaginable que una entidad del Estado funcione sin esos sistemas administrativos. Salvo que seas un fondo de vivienda militar o policial, por ejemplo, que tiene actuación de recursos privados y propios, pero que hacen función pública. Pero en el marco general de las instituciones, esa gran transformación que se inició a gestar en la década del 90 se consolidó y se aterrizó con posterioridad ya cuando venimos en el gobierno de transición del señor Valentín Paniagua Corazao, porque fueron dos las decisiones políticas que tomó el señor Valentín Paniagua. La primera es a través de la reactivación del Centro de Planificación Nacional con el Acuerdo Nacional y se hizo el Plan Perú 2021, o por lo menos se gestó lo que era inicialmente el Plan Perú 2021, que era el Plan Bicentenario, que lo acogen los siguientes gobiernos de los poderes ejecutivos del señor García, del señor Toledo y así sucesivamente, y la famosa Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Lo que nos interesa para los efectos de la charla de hoy es evidentemente el Acuerdo Nacional y es evidentemente el Centro de Planificación Nacional y el plan en su oportunidad que existió y que estuvo vigente, el Plan Perú Bicentenario o el Plan Perú 2021. Ahora estamos proyectados en el Acuerdo Nacional al Plan Perú 2050 y está en evaluación en los resultados del Plan Bicentenario. Y seguimos con el esquema del Acuerdo Nacional que data justamente del desarrollo de este tipo de organización a nivel de poder ejecutivo. Consolidación de sistemas administrativos, consolidación de perfiles de políticas públicas. Pero los instrumentos de gestión se consolidan a partir de una decisión posterior en el año 2013 en el gobierno del señor Ollanta Moisés Malatazo, que lanza los pilares y los ejes transversales de las políticas públicas, servicio civil meritocrático, por ejemplo, el tema del eje transversal de interconectividad interinstitucional, y uno de ellos es justamente el tema de gestión por procesos y evidentemente el enfoque de gestión por resultados, que se incorpora inclusive en normas tan importantes como la Ley 3225. Todos hablamos del enfoque de resultados, pero nadie aterriza pragmáticamente a qué cosa es un resultado y cuál sería su instrumentalización. Para eso están justamente los instrumentos de políticas públicas. Y la última aparición o consolidación que se hace de los instrumentos de gestión de políticas públicas se da en el año 2018, poco después de haber ingresado a la presidencia de la República el señor presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo con el famoso decreto 020, con el cual se crea la famosa DGA, y es la Dirección General de Abastecimiento o de la cadena de abastecimiento público. En algún momento se quiso crear el OSCAP y se decía que iba a reemplazar al OS, es decir, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado iba a denominarse organismo supervisor de la cadena de abastecimiento público, porque en el marco de las contrataciones con el Estado no encontramos el área de almacenes y no encontramos el área de control patrimonial. Y tenemos pues la Superintendencia de Bienes Estatales que evidentemente va a estar enfocada en los esquemas de control patrimonial, pero en el tema de almacenes tenemos una carencia instrumental grande.
Y ustedes me dirán, pues los almacenes carecerían de importancia o tendrían una importancia muy baja porque solamente tienen bienes de tránsito y solamente sirven para la distribución de las NEAs, ¿no? Que son y las guías de internamiento, evidentemente. Pero eso no es así. Hay instituciones que por su naturaleza necesitan cautelar bienes de tránsito con algunas particularidades especiales. Cancillería, por ejemplo, SERPOC, por ejemplo, algunos ministerios, por ejemplo, unos con mayor tramitología que otros. Lo digo por experiencia de algunos compañeros que han trabajado en las oficinas de atenciones al ciudadano, de archivo y demás, que tenían que traer un flujo constante de almacenamiento de información y que a veces utilizaban los almacenes de las entidades como un sistema de archivo, cosa que no se debería de realizar, pero pasa en la actualidad en muchas entidades del Estado. No me estoy refiriendo a entidades del Estado que están en latitudes fuera de Lima, sino de la capital. Por lo cual es importante el enfoque integral de la cadena de abastecimiento público, que a su vez está afiatada a los pilares de la política de modernización de la gestión del Estado, que a su vez está vinculada a lo que sería la visión de lo que es el Perú con los planes a partir del Centro de Planificación Nacional y que está a su vez vinculada a la fiscalización de la ejecución del gasto público que evidentemente se dan a través de los sistemas administrativos presupuestales, el famoso SIGA, el famoso SEA. Todo está vinculado. Por eso les decía para iniciar esta charla que en realidad el Estado peruano está ordenado, pero es ineficiente por burocracia, por desconocimiento de los funcionarios, por malas autoridades, muchas veces que se eligen con el voto popular, desconocimiento de la carrera administrativa, fallas de carácter tecnológico, hay fallas de carácter operativo, evidentemente, y que de alguna u otra manera marcan un talón de Aquiles dentro del quehacer de la administración pública. Pero las leyes están, los pilares y los hitos están, las normas, los manuales de buen funcionamiento y ordenamiento de la administración pública están. Si la administración pública se ordenara con el enfoque correcto de apreciación, vamos a tener en consideración un mejor Estado o un Estado que satisfaga las necesidades de mejor manera. Y eso es a lo que se aspira dentro de la gestión pública. Yo doy fe de que en la administración pública hay muy buenos funcionarios públicos y que de alguna u otra manera buscan desarrollar su función asertivamente y con el compromiso de un país mejor. Pero ya hecha esta introducción, lo que buscamos a través de los instrumentos de gestión de políticas públicas es garantizar la eficacia y la transparencia y la equidad justamente para la adquisición de bienes, servicios y obras dentro del gobierno, para satisfacer una necesidad pública. En ese marco de ideas, los instrumentos vendrían a ser cuerpos normativos que de alguna u otra manera incorporen la misión y la visión de las entidades del Estado y que vengan a controlar la fiscalización en cuanto a cómo es que se viene trabajando dentro de la entidad. Y para eso vamos a ir con algunos principales instrumentos de gestión de políticas públicas. Antes de entrar a los instrumentos de gestión de políticas públicas internos, es decir, propios de cada entidad, voy a hablar de cómo es que se gesta a nivel macro o hacer un resumen de nivel macro a nivel micro. Evidentemente tenemos el Plan Perú 2050 que estaría organizado o estaría ordenado a partir del CEPLAN, que eso a su vez está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros y que depende del Poder Ejecutivo, y que el Poder Ejecutivo tiene dos órganos importantes, el Acuerdo Nacional y a su vez, evidentemente, el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es para decisiones vinculadas a la acción constitucional del Perú y el tema de el acuerdo nacional para poder desarrollar los hitos y los pilares del riesgo país
y de las decisiones de políticas públicas que va a coger el Centro de Planificación Nacional. A partir de eso se divide en funciones a nivel de sectores. Un sector en la metodología de instrumentos de políticas públicas vendría a ser un ministerio. Tienen autonomía administrativa y dependencia funcional, evidentemente, del Poder Ejecutivo, y por lo tanto tienen tipos de recursos que van a involucrarse dentro del Estado peruano. Los recursos directamente recaudados, los recursos ordinarios y los préstamos o empréstamos. Evidentemente tienen una naturaleza vinculada a la ejecución del gasto. A partir de eso se gestan los primeros instrumentos a nivel macro que están vinculados a cada sector. Y ahí tenemos el famoso Plan Estratégico Sectorial Multianual. ¿Por qué se llama plan? Porque organiza, estratégico porque contiene los objetivos estratégicos de una institución, sectorial porque corresponde a un ministerio y multianual porque dura más de un año, específicamente 5 años. A partir de esto, los sectores tienen unidades funcionales disgregadas. No estoy tocando los gobiernos regionales y locales todavía, pero estas funciones disgregadas, llamémoslo así, están vinculadas evidentemente a planes de carácter interno. Y en los planes de carácter interno, primero tenemos la visión y la misión de cada entidad del Estado. Y esta misión y visión de cada entidad del Estado están acogidos en un instrumento de carácter institucional que se llama Plan Estratégico Institucional. ¿Por qué plan? Porque organiza, estratégico porque contiene los objetivos estratégicos ya no del sector, sino aquellos objetivos estratégicos que salen del Plan Estratégico Sectorial Multianual, pero que se acogen a cada institución en específico. ¿Y por qué son de carácter institucional? Porque tienen carácter individual. Y al tener carácter individual, contienen evidentemente misión y visión. A partir del plan estratégico institucional se miden resultados institucionales cada 3 años y tienen que tener indicadores. Los indicadores son ejes medibles que van a reportar avances, procesos y resultados al plan estratégico sectorial mundial. Entonces ya vamos haciendo como que una escalera. Sin embargo, el gasto público es anualizado y por lo tanto necesitas operativizar las acciones que van a ejecutarse para rendir cuentas al plan estratégico institucional a partir de acciones operativas. Por eso es que nace el Plan Operativo Institucional o POI. El Plan Operativo Institucional sí es anual, es decir, dura un año, y desagrega evidentemente las acciones estratégicas identificadas en el periodo determinado por el PEI, es decir, el Plan Estratégico Institucional, que dura 3 años. El Plan Operativo Institucional se llama plan porque organiza, operativo porque contiene acciones concretas a desarrollar, e institucional porque es interno. Veamos más o menos hasta acá cómo es que hemos desagregado todos los instrumentos de gestión, por lo menos los macro. Primero tienes el Plan Perú 2050, que podría tener como meta reducir la pobreza en 50% para el 2050. El plan estratégico sectorial acogería qué de esa meta o qué de esa proyección del Perú, de acuerdo al CEPLAN, Centro de Planificación Nacional, corresponde a mi sector. Si es, por ejemplo, Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, podría ser un indicador de tasa de analfabetismo, un indicador de desnutrición infantil, un indicador, por ejemplo, de cuántas personas con discapacidad trabajan o se han insertado a la vida laboral activa porque forman parte de las poblaciones vulnerables. Cogemos entonces eso como plan estratégico sectorial multianual. Es decir, del desagregado de ese plan sacamos evidentemente a lo que está vinculado a mi función específica como sector. Sin embargo, dentro del sector, si yo pongo el tema de personas con discapacidad, habrá una unidad ejecutora, habrá una entidad específica que justamente se dedique al tema de las personas con habilidades diferentes o con algún tipo de discapacidad y por lo tanto desarrolla y asigna recursos. Ellos sí son los que tienen que ejecutar. Entonces ahí aparece el plan operativo institucional. De lo que quería reducir en 50% la pobreza, identifico un sector, identifico una población, plan estratégico sectorial,
identifico un señalamiento de este sector de este plan, le corresponde a tal entidad. Por lo tanto, tengo el plan estratégico institucional. Entonces ya me marco la misión y la visión y hago la proyección a 3 años para que después pueda rendir a 5 años con el plan estratégico sectorial multianual. Y después de eso, me voy más abajo. Como yo ejecuto mi gasto presupuestal por año, entonces tengo que tener acciones operativas. En buena cuenta, las acciones operativas que forman parte del plan operativo institucional tienen las funciones de cada dependencia de la entidad. Si nosotros queremos ayudar a los señores con discapacidad, ¿qué hace la oficina de administración, de contabilidad, de abastecimiento, de planificación, etcétera, de la institución para que pueda satisfacer las necesidades vinculadas al PIB? Es decir, en buena cuenta, en el plan operativo vamos a tener acciones, por eso se llama operativo, son funciones de cada dependencia. ¿Y por qué duran un año? Porque en atención a esas funciones van a salir algunas actividades y a partir de esas actividades van a nacer las necesidades, porque en el Estado trabajas con los recursos propios del Estado. Y como trabajas con los recursos propios del Estado, nace tu cuadro de necesidades. Y a partir del cuadro de necesidades, todos aquellos que por lo menos en algún momento hayamos pasado por la administración pública, sabemos que éstas se consolidan a partir del famoso OEC, órgano encargado de las contrataciones, y en cristiano aparece el Plan Anual de Contrataciones, siempre y cuando el cuadro de topes del año del ejercicio fiscal que haya determinado OCE permita una consolidación y por lo tanto una incorporación para los planes de llevar algún procedimiento de selección en el año o en el ejercicio fiscal. Y con eso tienes todo el esquema de la administración pública. De lo macro, que puede ser lo político a nivel de ese plan, acuerdo nacional, a lo micro, que es el plan anual de contrataciones, el famoso PAC. El PAC no aparece de la nada. Para llegar desde donde nosotros queremos tener como peruanos una mejora de calidad y de condición de vida a nivel nacional, porque esto es un tema nacional que involucra a las 24 regiones del país y a la provincia constitucional del Callao, necesitamos tener organizado el sistema peruano. Y el PAC es lo último que vamos a tener. No estoy metiéndome con el PDP, el CAP y demás, pero es lo que nosotros, con lo que nosotros trabajamos, porque después del PAC vamos a reportar la ejecución del POI, y después del POI vamos a ejecutar la ejecución o el avance del PEI, y con el PEI vamos a reportar la ejecución o el avance del PCM, y con el PCM vamos a reportar la ejecución del avance del Plan Perú Bicentenario, o en este caso Plan Perú 2050. Ese es nuestro esquema de organización. Y para los gobiernos locales están los famosos planes de desarrollo regional concertado y local concertado. Y eso es en buena cuenta el desarrollo institucional de nuestro país. Miren, acá hemos hablado ya del POI. Y en estas diapositivas que ya alcancé a la organización del evento a partir del doctor Daniel Caballero, espero que les puedan adjuntar las mismas, porque estas evidencian algún tema de ejemplo, ¿no? Actividades o tareas específicas con una unidad de medida, que nosotros, los especialistas en la metodología, justamente de la gestión de políticas públicas, le denominamos indicadores. Y a partir de esto, evidentemente vamos a ver cómo es que va creciendo y cómo se va cumpliendo la actividad para cumplir una meta específica institucional. Y ahí está justamente la sinagmática acción de lo que sería el PEI, el POI. Ahí está el PCEM, que era el Plan Estratégico Sectorial Multianual, y el PDC es el Plan de Desarrollo Concertado, que puede ser local o puede ser regional. La diferencia con los planes de desarrollo regional y local concertado es que estos directamente reportan al Plan Nacional, es decir, al Centro de Planificación Nacional, y a su vez duran 8 años.
porque toman el criterio de 2 periodos o de 2 ejercicios de gobierno local, que saben que está por 4 años. Y el PCN tiene 5 años porque dura un periodo de gobierno, es decir, un periodo de gobierno central. Y el POI y el PEI tienen diferencia de 3 años. ¿Por qué? Porque el PEI está vinculado a mantener objetivos estratégicos por más de un gobierno del Poder Ejecutivo. Y el POI está vinculado al PAC porque duran un año. Y el centro de medición tiene que ser anual porque el presupuesto asignado por parte de recursos ordinarios es de carácter anual. A partir del cuadro de necesidades, se ven los techos presupuestales y la ejecución de gasto público anterior. Y a partir de la ejecución del gasto público del mes anterior o del año anterior, perdón, del ejercicio fiscal anterior, se mira la proyección para la asignación de techos presupuestales del siguiente ejercicio fiscal. Y por lo tanto se elabora entonces la base de la ley de presupuesto público de cada entidad con el conglomerado que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, y a partir de este conglomerado se hace la asignación de recursos presupuestales que va a ver el tema del trabajo posterior de las entidades del Estado. Por eso les dije que el Estado peruano es ordenado y organizado en esquema, en previsión y en planificación, pero es ineficiente en ejecución. O sea, el Estado peruano se siente lejano y se siente distante de la población, no porque no tenga los instrumentos de gestión adecuados. Probablemente algunos reportes puedan ser burocráticos. Eso es verdad. Yo también he cuestionado los reportes del POI y del PEI porque son muy esquematizados dentro de una institución y uno piensa que está perdiendo el tiempo con ellos. Pero lo que está haciendo es mandar las alertas de cómo es que está funcionando nuestra entidad para el beneficio de la colectividad. Y ahí la importancia de los instrumentos de gestión de políticas públicas, que no se miran o que no se observan, y que eso, sin lugar a dudas, permite colegir el tema del cumplimiento o no cumplimiento de acciones dentro del desarrollo general y sistematizado del Perú. Obviamente que hay otros defectos por los cuales cuestionar a la administración pública, que tienen que ver específicamente si es que un expediente técnico es correcto o no es correcto, si es que hay deficiencias a nivel de consultorías, si es que las prestaciones o las ejecuciones de las prestaciones se pidieron en los tiempos y en los cánones debidos. A veces los requerimientos de contratación se pasan muy a destiempo y eso descuadra la ejecución, evidentemente, del gasto público. Pero eso ya viene por parte de la eficiencia del sistema que ya está creado. Pero si entenderíamos que todo tiene una lógica secuencial y que esta lógica secuencial debe estar con buenos proyectos a su vez, sería de muy utilidad. El señor Pedro Pablo Kuczynski Godard trabajó, como ustedes saben, estimados amigos, en el gobierno del señor Alejandro Toledo, y en aquel entonces estaba el Sistema Nacional de Inversión Pública, que no servía para nada porque era muy burocrático. Y miren cómo Kuczynski, llegando al segundo gobierno, es decir, llegando ya a ser presidente, cambia y entra el esquema del Invierte PE, que está trayendo bastantes problemas de intención de adaptación, pero por lo menos ya le entrega la potestad de las unidades formuladoras a la entidad y la unidad ejecutora de inversión también a la entidad. Y aparecen las denominaciones como IOAR, proyectos de inversión pública, los famosos PP, a la entidad. Y es mucho más sencillo que el propio SNIP. No creo que sea la panacea, no creo que sea la gran solución, pero por lo menos se está acercando el enfoque descentralizado o el enfoque descentralista de la ejecución de la planificación nacional de la inversión. Eso es muy importante, pero no le estamos tomando el enfoque debido. Por eso cuando el doctor Daniel Caballero me dijo, puede hablar de cualquier tema de derecho administrativo, yo creo que la base de la gestión de la política del Estado y el cumplimiento de sus funciones está en eso. Y no solamente debería de capacitarse en estos temas, sino sensibilizar a los funcionarios y servidores públicos y a la población que esté interesada en incurrir en estas situaciones, en este quehacer de la administración pública, para que tome conocimiento de cómo es que el Estado está esquematizado. Eso es muy importante, muy importante. El PEI, que es Plan Estratégico Institucional, que ya lo he mencionado, acuérdense que este es el primer instrumento de gestión a nivel institucional
dura 3 años y que también involucra misión y visión. En este caso, vamos a tener los ejes y objetivos estratégicos y las estratégicas a nivel, evidentemente, de los objetivos a alcanzar, las disrupciones y los esquemas ejemplificadores de cómo es que debe de estar vinculado el desarrollo de nuestras actividades de carácter estratégicas. Bien, esto es importante que se pueda mencionar. Ahora, hay dos temas importantes respecto al tema del presupuesto. ¿Cómo es que se organiza el PIA y cómo es que se organiza el PIN? El PIA es el presupuesto institucional de apertura y el PIN es el presupuesto institucional modificado, que se da en la última fase del ejercicio fiscal anterior porque va a permitir servir de puente para la satisfacción de gasto corriente o de necesidades urgentes que hayan dejado el ejercicio fiscal anterior. No todo se puede, ni todo se deja de programar. Imagínense si no existiría el presupuesto institucional de apertura. Y el PIN ya justamente va con el cierre de los techos fiscales y presupuestales y que le va a permitir a la entidad, si es, evidentemente no tiene muchos recursos directamente recaudados, hacer las proyecciones a los procedimientos de selección y a la ejecución de gasto público en el siguiente ejercicio fiscal. En buena cuenta es una especie de sinceramiento. El PIB es una proyección, evidentemente, y el Ministerio de Economía y Finanzas es responsable porque siempre hace evaluaciones por cuartos de trimestres y es justamente una metodología estadounidense. Y esa es la metodología estadounidense que se incorpora a partir de la suscripción del Tratado de Libre Comercio y que inicialmente no estaba pensada para el tema de vinculaciones de ejercicios presupuestarios. Yo cuando me enteré esto en el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando laboraba en el Poder Ejecutivo, me sorprendió porque los estadounidenses habían fijado la regla del 8% como tope presupuestal para recursos directamente recaudados vinculados a los 3 últimos ejercicios fiscales de la ejecución del presupuesto de RDRs. Y era un criterio, y no estaba en una ley, sino que era un criterio que lo habían incorporado al CIAF, y no te permitía mayores compromisos presupuestales. Es positivo, sí. Aquellos que son operadores del CIAF más que del CIGAP, el CIAF es el Sistema Integrado de Administración Financiera, lo entenderán. Y puede ser un problema muchas veces con las decisiones políticas, pero te ayuda a ordenarte. Y acá traigo la voz de miles de presupuestólogos, o por lo menos de muchos presupuestólogos, que no tienen voz muchas veces con las decisiones políticas cuando les piden ejecutar tal o cual situación, tal o cual obra, tal o cual gasto, y muchas veces están desfinanciados y tienen que hacer temas de carácter habilitante. No es fácil manejar, me solidarizo acá con los presupuestólogos de las entidades del Estado, si es que hay alguno escuchándome, no es fácil manejar el tema de la ejecución de gasto dentro de una entidad pública estatal. Es muy complicado y trae mucha responsabilidad. Se cambió. Acá está. Y bueno, ya hemos hablado un poco del PAC, del Plan Anual de Contrataciones, que nace del cuadro de necesidades, la consolidación que hace el OS y los techos presupuestales que brinda la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y que sí, evidentemente es un instrumento de gestión logístico, así lo denomina OCE, en diferentes documentos, y que evidentemente puede modificarse a lo largo del tiempo en atención a las necesidades y a los procedimientos de selección que tenga pensado ejecutar la entidad. Les he puesto el cuadro, esta línea de tiempo no es un material propio, es un material de OCE, por cierto, para que ustedes puedan entender dónde es que aparece el plan anual de contrataciones. Le pediría a través del doctor Caballeros lo puedan adjuntar, porque esto es propiamente contrataciones con el Estado. Teníamos bastante tiempo en poder especificar justamente cuál es el circuito de la generación del plan anual de contrataciones. Algunas recomendaciones para entenderlo. Lean CUPSO, que es el catálogo único de bienes, servicios y obras, es un código. Lean cuadro de necesidades, hay bastante metodología para la generación de cuadro de necesidades
Y el gran error que cometen los funcionarios públicos es tomar el cuadro de necesidades del año pasado para proyectar tus necesidades del siguiente ejercicio fiscal. Eso es un error enorme, pero bueno, se hace en la entidad del Estado. Ojalá algún día tomen en consideración que el cuadro de necesidades es una herramienta vital para entender. Porque muchas veces dicen, no hay papel dentro de la oficina, tengo que ir a prestar a otra oficina. Hombre, pero tú tenías la oportunidad para pedir en tu cuadro de necesidades más papel para el siguiente año. Y la respuesta clásica en las entidades del Estado es decir, no hay presupuesto. En realidad, puede que no haya presupuesto, pero lo principal que no existió en esa entidad es la planificación. Eso es lo principal. No hubo planificación. Y en consecuencia, eso trae un desorden y trae una insatisfacción de las necesidades, ya, de las necesidades dentro del Estado. Por lo tanto, está vinculado al tema de las actuaciones preparatorias, la vinculación del tema de la elaboración del plan anual de contrataciones como instrumento de gestión logística. Leer CUPSO, leer cuadro de necesidades, metodología de unificación por parte del OS, hay algunas guías prácticas, no de la tesis peruana, sí española, y es importantísimo. Y evidentemente con los instrumentos de las guías prácticas para trabajar dentro del Estado. Eso sí se lo recomendaría. No solamente existen instrumentos de gestión, estimados amigos, que están vinculados a la ejecución del gasto público o al cumplimiento de las metas para un instrumento de gestión público posterior o final. También existen algunos instrumentos que te permiten aquilatar el perfil del personal. En este caso tienes el cuadro de asignación de personal y el cuadro de perfil de puesto, que son instrumentos importantes, además del plan de desarrollo personal, que tiene que ver con la capacitación o con las capacitaciones que le puedas hacer a los señores de las entidades del Estado. Y si se dan cuenta, tienes los sistemas administrativos de, evidentemente, fiscalización de ejecución del gasto. Tienes las metas a nivel del Centro de Planificación Nacional. Tienes las acciones operativas, el presupuesto institucional de apertura y el presupuesto institucional modificado. Tienes la asignación de una capacitación y de un perfil de puestos y de un direccionamiento de personal asignado para cada área, porque ese es justamente el cuadro de asignación de personal y evidentemente criterios, con lo cual te da la idea de un orden y de una organización. Yo insisto, el problema del Estado peruano está en su ineficiencia, el problema del Estado peruano está en la burocracia, el problema del Estado peruano está en la falta de conocimiento y en la corrupción política, pero no en la falta de normas técnicas o de una metodología importante. Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de hacer una capacitación en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre democracia y decisiones públicas. Y a nosotros nos tomaban como ejemplo por la implementación del sistema de Oracle, como el SEAP, y también con el tema de porcentajes del 8% para los recursos directamente recaudados, que también se ven. Y eso ayuda a controlar el gasto público. Entonces, si nos escriben en el extranjero, imagínense, como una buena práctica de política pública, que nosotros sentimos que el Estado está muy distante, muy lejano. Yo también creía eso cuando no conocía el Estado peruano por dentro. Por eso es que ratifico de que hay funcionarios muy buenos y hay servidores muy buenos, como que también hay servidores y funcionarios muy deficientes y se necesita una depuración. Servir tenía ese sentido de perfeccionamiento o tecnificación o especialización o profesionalización de lo que sería el trabajo y el quehacer público, pero no se ha logrado, lamentablemente, ¿no? Y la progresividad no está trayendo resultados. Yo creo que debería de haber una política un poco más severa para la implementación de servir a nivel nacional.
Pero bueno, será oportunidad para otra exposición o charla para hablar sobre el particular, ¿no? Porque hay defectos también en la norma de servir. Ya les he hablado del cuadro de necesidades y justamente el famoso PESEN, que es el Plan Estratégico Sectorial Multianual, y del presupuesto institucional modificado. Evidentemente, ya los instrumentos más conocidos, que no forman parte de la política de modernización de la gestión pública, sino más bien parte de la teoría general del derecho administrativo, que es el texto único de procedimientos administrativos, pues está vinculado ya no a las acciones de los servidores civiles internas, sino más bien para con la población, ¿no? Porque para eso existe el tema del TUPA. Y el MOF y ROF, que son las organizaciones evidentemente funcionales dentro de una entidad del Estado y que justamente toman como base uno la elaboración del otro. El ROF para el MOF, ¿no? Evidentemente, ¿no? El ROF que utiliza como base teniendo el MOF. ¿Qué deberían de contener? Deberían de contener justamente el tema del ámbito de la jurisdicción y la competencia territorial y evidentemente la naturaleza jurídica de la propia entidad. Y bueno, ya les había mencionado sobre el Plan de Desarrollo Personal o el PDP, que es en buena cuenta el conglomerado de las gestiones de capacitaciones que se van a desarrollar, que se vincula un poco con el PAC, porque si alguna de esas son a gran escala, se sacará por algún procedimiento de selección. De hecho, he participado en muchas a nivel funcional dentro del Estado, pero que, sin lugar a dudas, traen a colación importancia. Por eso miren el enfoque. Un enfoque de cautelar la ejecución del presupuesto, un enfoque de cautelar el capital humano del Estado, un enfoque de cautelar las metas y fiscalizarlas, y un enfoque de cautelar los procedimientos de selección para poder adquirir bienes, servicios, obras y consultorías, que a su vez se dividen en consultorías de obras y consultorías en general, y que las consultorías de obras se dividen a su vez en dos: consultoría para la ejecución, para la elaboración del expediente técnico, y consultoría para supervisión de obra. Y evidentemente el plan operativo de carácter anual es un nuevo instrumento que de alguna u otra manera consolida las actividades que van a realizar al mismo. Eso sí forma parte de las políticas de modernización internas que evidentemente no se van a gestar porque los instrumentos oficiales son el POI, el PEI, pero que algunas entidades tienen una especie de cronograma físico detallado por actividad o ítem y es un ordenamiento interno, no de observancia obligatoria como los otros instrumentos de gestión. Por estas consideraciones, estimados amigos, espero haber hablado de manera general de todos los instrumentos de gestión principales que existen dentro de las quehaceres y las labores del Estado, que les he dado una visión holística de cómo es que el Estado se organiza a partir de los instrumentos de gestión en el marco de las políticas de modernización de la gestión pública y evidentemente los pilares de los ejes transversales de la política. Muchísimas gracias por su atención y agradezco también con estas palabras a la organización a través del doctor Cabello. Gracias, doctor, por el desarrollo de estos temas que se entienden, ¿no? Son por ahí un poco técnicos, ¿no? Y que normalmente no está familiarizado con temas de abogados de derecho. Doctor, más que una pregunta, yo quisiera pedirle una opinión respecto a que al inicio de su ponencia ha mencionado que estos temas incluyen, ¿no? En el examen de certificación del OCE. Y hace algunos años el examen de certificación del OCE era distinto a como es ahora, ¿no? Ahí había que probar competencias, ¿no? Si jalabas una competencia, creo que no aprobabas. Entonces, según su opinión, doctor, estos temas es importante que contenga, o al menos que un profesional que se quiera dedicar al tema de contratación pública sepa, ¿no? O más que nada, en todo caso, el tema de la certificación del OCE que ha tenido bastante, de repente, crítica. Para usted, ¿realmente esa certificación ha cumplido su finalidad en la práctica dentro de las entidades al momento de poder requerir a los profesionales? Bien, muy buena pregunta, doctor Caballero. Yo tengo dos experiencias. Yo he pasado la certificación por niveles de OCE con el sistema antiguo, que era por competencias, y la primera competencia era justamente instrumentos de gestión y plan de políticas de modernización del Estado.
Ahora no es así. Ahora es un banco de preguntas, no recuerdo, 76 por ahí, y tú tienes que aprobar un determinado número de preguntas. Sin embargo, dentro de ese banco de preguntas aún existen preguntas sobre políticas de modernización, es decir, entra PEI, POI, PAC, PDP, CAP, IA, PIN, SIAP, SID, etcétera, ¿no? O sea, sí se sigue tomando ese tema de evaluación. Crítica, el sistema está muy anquilosado. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, por los años de experiencia no alcanzaba la calificación o la condición de superior, si no me equivoco, experto, ¿no? Que es la última calificación. Estaba en básico, intermedio y avanzado. Avanzado era el término. Pero por los años de experiencia no me daban la calificación, entonces sacaba más puntaje del que iba con la calificación que me daban. En una oportunidad saqué básico y en la otra oportunidad saqué intermedio. Ahora, te garantiza aprobar un examen que puedas desempeñar un papel dentro de la administración pública idóneo y no, la verdad es que no. Lo que te garantiza el Estado es que tengas una condición mínima, ¿no? De saberes previos o de condiciones previas que son importantes dentro de las contrataciones con el Estado. Pero va más allá el tema de la idoneidad de la persona, ¿no? Entran caracteres de carácter técnico, que va mucho más allá de un banco de preguntas, temas de carácter moral y ético, que evidentemente laceran las contrataciones del Estado porque tienen que ver con temas de corrupción, etcétera, y tienen que ver también con algunas habilidades blandas, ¿eh? Porque no te las califica evidentemente vos. También yo pasé el examen de árbitro RNAOS, yo soy árbitro RNAOS, entonces, tenemos los mismos cuestionamientos. Sirve, sí, creo que es un proceso inicial pero incompleto y no debería ser el único derrotero, evidentemente, para determinar si es que vas a ser una persona idónea para poder trabajar en el OEC, ¿no? En el órgano encargado de las contrataciones. Gracias, doctor. A ver, si hay una pregunta. No, no tenemos pregunta, doctor. En todo caso, para poder terminar el evento de la presentación, ¿algún consejo que quiera darle a los estudiantes, de repente a los jóvenes abogados que quieran dedicarse al arbitraje, a la contratación pública, al derecho administrativo? Yo siempre he dicho que el arbitraje, las contrataciones públicas y el derecho administrativo es mi vida. No me imaginaría otra rama del derecho en donde yo pueda ejercer mi profesión. Sé que el día de hoy no he tocado un tema que esté muy vinculado al derecho. Hablar de instrumentos de gestión de políticas públicas, como lo ha mencionado el doctor Caballero, un poquito técnico, y la verdad es que es la matriz, es el esqueleto de lo que es la administración pública. Por eso me encanta estudiar estos temas. Cuando el doctor me invitó, yo consideré que como parte de una formación en derecho administrativo, de un enfoque integral, era necesario tener un poquito de esto, por lo menos a colación. Hay mucha necesidad a nivel nacional de especialistas en derecho administrativo, de especialistas en sancionador, de especialistas en tema anticorrupción, de especialistas en contrataciones del Estado, de especialistas en arbitraje y JRD, Junta de Resolución de Disputas. Así es que esta es una gran oportunidad para aquellos futuros profesionales. Yo soy docente universitario, y también para aquellos profesionales que quieran adentrarse al mundo de la administración pública o al derecho administrativo para que lo hagan. No saben la cantidad de manos que se necesitan en esta rama del derecho, e insisto, yo no me imaginaría mi vida sin esto. Así es que en algún momento, si es que tienen esa predisposición por esta rama o tienen la curiosidad de inmiscuirse en esta rama, hagan. No lo piensen dos veces. Las puertas están abiertas e instituciones como las que organiza y preside el doctor Daniel Caballero son justamente las que dan la apertura necesaria para que sea más conocida la administración pública y el derecho administrativo de una mejor manera. Mis felicitaciones a la organización y la invitación y la predisposición para quienes quieran acoplarse al derecho administrativo que es muy apasionante. Gracias. No, gracias a usted, doctor. Gracias a todos los que nos han podido ver en esta oportunidad. Simplemente para poder ya extenderle la invitación
que seguramente le vamos a estar haciendo durante todo el 2024. Entonces ya estaríamos llegando al final, doctor. Si es que de repente tiene palabras finales de despedida, yo solamente antes de ello quiero mencionar de que el video, la presentación se va a subir a las redes sociales, se va a subir al YouTube y bueno, solamente estaríamos a la espera, doctor, de sus últimas palabras, si es que lo tiene, para poder ya despedir a todo nuestro público. Nuevamente, muchas gracias a todo el público asistente y estando a puertas de las fiestas navideñas, espero de corazón que en sus hogares puedan pasar una feliz Navidad y que el año 2024 sea un año próspero, de mejoría y cuenten siempre con mi predisposición para poder apoyarlos en todas y cada una de las actividades que considere el doctor Caballero a través de su persona y felicitaciones nuevamente a su organización. Feliz Navidad, próspero año 2024. Gracias, doctor. Nos vemos. Buenas noches con todos. Doctor, disculpe, un minutito, por favor. ¿Puede brindarme? Sí, doctor, no hay problema. A ver, un momento.